en la segunda vuelta cambiar la elección de asambleístas, esa es la que te quería sugerir. Por favor, adelante con Esteban Ron. Muchas gracias, Eduardo. ¿Cómo está, Esteban? Qué gusto, bienvenido a Diálogo. Bueno, acogiendo esa primera pregunta que me parece muy válida de parte de nuestro director Eduardo Mendoza Paladines, que seguramente usted la escuchó, si será necesario que la elección, en este caso de asambleístas, antes eran parlamentarios, se diera más bien en la segunda vuelta, cuando hay balotaje, es decir, cuando ya se conoce quién se perfila como el candidato a la presidencia de la República y no antes, a efectos de que pueda gobernar con una mayoría que pueda apoyar sus proyectos. ¿Usted es partidario o no de aquello? Luisa, buenos días. Igual Eduardo, muy buen día. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con De ustedes. igual forma. Es una de las soluciones que se plantea dentro de la inestabilidad democrática latinoamericana, de hecho. ¿Sí? Naturalmente, Luisa, no se supone que esto deba acontecer, porque se entiende que en la pluralidad política existente de manera institucional, hablemos de organizaciones políticas que pueden darnos diferentes perspectivas del Estado, el debate y el contrapeso natural del Ejecutivo es el legislativo. Ahora bien, en la inestabilidad que tenemos, en la desinstitucionalización que tenemos del legislativo y en el vaciamiento de las instituciones político-jurídicas que rigen el esquema legislativo, se podría decir que es lo ideal, pero por el proceso inestable que tenemos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros, si es que al menos, y se ha tratado históricamente en algunos países de hacer esta selección de parlamentarios, de asambleístas o de legislativo en una segunda vuelta electoral, se lo ha podido generar por una estabilidad, pero principalmente cuando los legislativos tienen dos cámaras, ¿sí? Y la segunda cámara, que es el filtro final de gobernanza con la aprobación de leyes, requiere de esta estabilidad porque los representantes son mínimos. Ahora bien, nosotros estamos hablando de que en el Ecuador tenemos casi 200 organizaciones políticas y esto genera la dispersión en la Asamblea. El problema no es la Asamblea, el problema son las organizaciones políticas. Como le digo, Luisa, sería partidario si tendríamos una doble cámara en el Parlamento o Asamblea, como se le quiera llamar, pero en este momento no creo que sea producente porque, ¿qué es lo que pasaría? Si es que nosotros tenemos esa polarización de la segunda vuelta del balotaje entre dos candidatos y eso condiciona la elección de asambleístas, pierdes en primer lugar pluralidad y en la otra circunstancia corres el riesgo de que tengas una mayoría aplanadora en la asamblea favorable al gobierno y que en ese sentido el contrapeso se rompa. Ya nos pasó, ya hemos tenido Así asambleas es. arrasadoras y aplanadoras en el legislativo. Eso no te deja una posibilidad de discusión, tampoco te deja una posibilidad de contraposición. Entonces creo que es muy riesgoso en este momento. Esteban, siendo que he escuchado a algunos expertos constitucionalistas de gran respetabilidad, como es su caso, y hablan acerca de las inconsistencias que tiene la Constitución de momento y un poco por los tiempos que quedan muy cortos para el próximo gobernante, pensar en una constituyente no cabe. Sin embargo, el candidato Daniel Noboa ha señalado la necesidad de convocar a una consulta popular a implementarse durante los 3 primeros meses de su gobierno. ¿Qué temas cree usted que deberían incluirse dentro de esa consulta popular y que pudieran permitir, de alguna manera, innovar o reformar aquellas cosas que son necesariamente deben cambiarse de la Constitución o mejorarse a efectos de que se lo pueda hacer de manera directa y que sea el soberano el que pueda responder a esas interrogantes? Tenemos dos posturas en ese sentido. Creo que empecemos, Luisa, con la más sencilla. ¿Qué es lo que pasaría si en la actual configuración de la Asamblea Nacional tenemos una presidencia de Luisa González? Se habla de una constituyente, pero ¿por qué? Porque en el 2008 la Constitución cambia y la forma de llamar a una Asamblea Constituyente, aparte de hacer un referéndum, una consulta para ver si es que esto se puede dar, prevé la posibilidad de que el presidente llame a consulta, perdón, que el presidente llame a constituyente con la aprobación de los 2/3 de la Asamblea. Entonces, esa es una de las posibilidades. Ahora cambiemos el rol. Digamos que Daniel Noboa es el presidente de la República y tiene la mayoría que tiene en este momento la Asamblea ADN, está a punto de constituirse bloque, pero no tiene la fuerza en este caso que podría tener el correísmo y sus posibles aliados.
Es por eso el planteamiento de Daniel Noboa de una posible consulta popular, porque no tiene esa mayoría en la Asamblea Nacional. Ahora, la consulta popular, Luisa, no creo que sea la herramienta de mayor factibilidad en este momento, porque solo en ejecutarla va a tomarse aproximadamente de 6 a 8 meses ¿Se lo en el puede hacer desde país. la Asamblea entonces, planteando qué tipo Eh, de reformas? ya no hablaríamos de reformas, sino hablaríamos de enmiendas. Bien. ¿Cuáles son las posibilidades y o al menos las materias que podría transversalmente analizarse en materia constitucional de acuerdo a la propuesta de Daniel Mendoza? En primer lugar, es el tema de la colaboración existente entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional. La Constitución de la República del Ecuador establece dos ámbitos totalmente independientes, pero en este momento, debido a materia de seguridad, se habla de una cooperación y colaboración, pero constante, no solo en estados de excepción. Esa podría ser una de las preguntas que de hecho ya fue postulada por Guillermo Lazo, pero tuvo un inconveniente de la forma en la que era consultada. Segunda cosa, el tema de los presupuestos, que ya escuché a Daniel Noboa y está en su plan de trabajo. Él quiere que las instituciones públicas partan del presupuesto cero, es decir, que no hay un presupuesto referencial para limitar el gasto público. Esa puede ser otra de las preguntas para la estructuración de los presupuestos del Estado, es decir, que parta del presupuesto cero. El tema del sistema penitenciario, Daniel ha hablado de un nuevo sistema penitenciario con otro tipo de cárceles y demás, entonces esa sería otra de las preguntas de acuerdo a su plan de gobierno. No creo que Daniel Noboa pierda tiempo o se arriesgue con ofrecimientos vacuos o vacíos que tienen el candado estructural de la Constitución, como la eliminación del CPCCS o el cambio en el Sistema Nacional de Educación. ¿Por qué? Porque tenemos este candado fuerte. Ahora bien, no creo que sea la herramienta, hay que analizar un poco más del discurso de Daniel Noboa de acuerdo a esta segunda vuelta, de cara a esta segunda vuelta electoral y ver si efectivamente propone una consulta popular. Es muy riesgoso una consulta popular, Esteban, recordemos que, sí, dígame sí, Luis, con todo gusto. aprovechando, me ha quedado clara esa parte, que usted también es experto electoral. ¿Cómo entender o cómo se explica o qué pasó que Daniel Noboa entra a la segunda vuelta, pero no tiene una gran o extraordinaria representación en la Asamblea, que sí logra la revolución ciudadana y que sí logra construye? ¿Por qué él no tiene la misma representación? Porque aquellos que votaron por Daniel Noboa porque consideran que viene con ideas frescas, nuevas, que el país tiene que remozarse, lo lógico es que le hubieran dado el apoyo para que tenga también una fuerza importante en la Asamblea Nacional. ¿Cómo se explica eso? Son dos fenómenos, Luisa, que están inclusive teóricamente ya recogidos por algunos autores latinoamericanos, principalmente en Chile, por el tema de lo que ha sucedido. Se llama personalización de la política, ¿sí? La personalización de la política desarraiga al elector de vinculaciones colectivas, sea esto su grupo social, amistades o familiares, o su grupo político, es decir, esa pertenencia a una organización política, lo que hace captar votos por una figura nueva, pero de carácter personal, que no tiene la vinculación a la organización política. Además, recordemos que ADN es una estructura que se basa en dos organizaciones políticas, Mover, Ex Alianza País, y Amigo, esta organización política que ha fluctuado entre Daniel Mendoza, Pedro José Freire y ahora con nuevos actores. Entonces, no tiene esa fuerza coyuntural político partidario como para que su votación genere ese arrastre en la asamblea. Personalización de la política. Yo voto por el candidato, no por el proyecto político u organización política. Es por eso que no genera este arrastre. Ahora bien, la personalización de la política empieza desde las máximas autoridades, no desde las bases estructurales con candidaturas subnacionales. Por eso se manifiesta de esa manera tan abrupta y por eso Daniel Noboa sube 20 puntos en 2 semanas. Creo que es la hipótesis que en este momento se puede barajar en el análisis político. Pero todavía queda una consonancia en la Asamblea Nacional por la forma de votación, porque recordemos que nosotros votamos en el Ecuador con listas cerradas y bloqueadas, es decir, un voto en plancha, se genera arrastre de proyectos políticos. No hay ese desarraigo personal y por eso la Revolución Ciudadana y Construye, a pesar de que Construye también es otro fenómeno a analizar, tiene esos niveles de votación, Luis. Con ese escenario y lo que nos está diciendo, ¿cómo cree que van a terminar decantándose los votantes que no votaron por Daniel Noboa, pero que tampoco comulgan con el correísmo o la candidatura o la visión de país de la Revolución Ciudadana? ¿Cree que terminarán alineándose a la propuesta del candidato de ADN?
Nosotros en el Ecuador vamos superando como antecedentes las polarizaciones que ya se vuelven vacuas. Hemos superado el debate izquierda-derecha. Se está superando el debate correísmo-anticorreísmo, aunque este puede resurgir en la segunda vuelta. Está quedándose de lado también el debate oficialismo-no oficialismo que generó Guillermo Lasso. De cara a esta segunda vuelta, nuevos efectos saldrán a relucir. Por ejemplo, la Revolución Ciudadana, el correísmo, ha agotado su arsenal o capital político en esta primera vuelta y hablemos del voto duro. Daniel Noboa parte de una base en la cual no hay voto duro ni siquiera, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú tienes un voto duro versus un voto nuevo, este paradigma de lo nuevo y lo viejo, el voto duro se va a mantener inexorablemente, pero Revolución Ciudadana captó votos, obviamente, que significaban una aprobación o del movimiento o de regresar a lo anterior como se había planteado en la campaña o de Luisa González. Pero esos votos todavía son móviles y podrían decantar en Daniel Noboa, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con Daniel Noboa? La personalización de la política es un fenómeno que es volátil. Entonces, él ya tiene una votación fuerte, ¿sí? Él ya tiene una votación fuerte a su figura como candidato, pero puede haber un segundo eje, un segundo espectro de votación de estas personas que se quedaron en el debate del anticorreísmo. Es decir, a mí no, sentimentalmente me va a cuadrar jamás el correísmo, Rafael Correa, Andrés Arauz, lo que sea que significa Revolución Ciudadana, decantarían su voto en él. Es bastante complejo la explicación todavía, estamos en hipótesis a 3 días de las elecciones y de los resultados, pero podría haber una movilización favorable a Daniel Noboa de todo este esquema porque se va a regresar al correísmo, anticorreísmo. Creo que por ahí sería la explicación, Luisa. Bolívar, por favor, adelante. También está mi compañero Bolívar San Martín con otras interrogantes. Gracias, Luisa. Esteban, lo escuchaba esta mañana en un canal amigo y analizando el voto de Daniel Noboa, le hago la siguiente pregunta. Antes del debate había un número de indecisos y aquí en este espacio siempre lo veníamos señalando. Se decantaron este grupo de indecisos por una tendencia. Ahora, hay una segunda vuelta el domingo 15 de octubre. ¿Logrará el mismo efecto, independientemente de los dos candidatos? Porque no sé si ese voto de los indecisos por una tendencia sea fiel, porque es tan volátil el pensamiento, mejor dicho, el voto reflexivo del ecuatoriano o el voto emotivo del ecuatoriano, porque algunos dicen que se votan con emoción y más no con reflexión, que podría en algún momento en el camino dar de pronto un vuelco inesperado. ¿Cuál es su análisis, Esteban? A ver, respecto de los indecisos, solo para la candidatura presidencial y siempre partiendo de la premisa de la personalización de la política, que creo que es el fenómeno que está en este momento abundando en el Ecuador. Tenemos dos clivajes históricos, ¿sí? El primero de ellos es la muerte de Fernando Villavicencio. Y a los 3 días tenemos un debate. Cuando Construye no tenía la candidatura en firme de Cristian Zurita, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Una vez y bajo el sentimiento, ¿sí? Lo que usted dice, Bolívar, bajo el sentimiento, esos votos se quedaron huérfanos, ¿sí? Y con ese sentimiento, cuando no es reflexivo el voto, se van a alojar en un segundo clivaje que es el debate, ¿sí? Obviamente sin desmerecer los méritos, porque el amplio conocedor y quien sobresale fue Daniel Noboa en el debate con Jan Topic. Esos votos huérfanos se alojaron sentimentalmente en una de las dos candidaturas y parece que más en la de Daniel Noboa. Los debates en el Ecuador no tienen ese nivel de inferencia votacional, pero en este caso, por la muerte de Fernando Villavicencio, ausencia de candidatura de reemplazo, buscaban dónde alojarse. Es por eso que se da un crecimiento. Segunda cosa que está en proceso de análisis, Bolívar, es el trabajo territorial de Daniel Noboa. Una campaña silenciosa en las grandes ciudades, en las capitales de provincia, ¿sí? Inclusive en ciertas provincias donde no sonaba su nombre. De hecho, le voy a poner un ejemplo, Bolívar, en Quito no sonó la candidatura de Daniel Noboa, ¿sí? Pero de seguro se dio cuenta que la polarización existente, o su equipo asesor se dio cuenta que la polarización existente en Quito no tiene nichos votacionales y se fueron ampliando a otros sectores del país. El ejemplo clarísimo, Bolívar, Carchi,
en Carchi gana Daniel Noboa. Sí. Eso es trabajo territorial y de análisis de data cualitativa y cuantitativa. Creo que esos son los dos fenómenos más constantes que podemos ver. Los indecisos. El nivel de indecisión en el Ecuador, y genial su análisis, siempre va a ser roto por un voto decisivo, no sobre la razonabilidad meridiana, sino sobre el sentimiento. Y ahí es donde se aplica la polarización. En el primer caso del sentimiento correísmo-anticorreísmo, es un voto sencillo que digo, no quiero que se vuelva a lo que pasó. Voto por Daniel Noboa. Y el voto razonado, que el meridianamente razonado bajo un proceso de escrutinio público que estamos teniendo los electores, va a confrontar planes de trabajo e historia de los candidatos, ¿sí? Y ahí es donde la indecisión tiene un asentamiento mucho más fuerte, ¿sí? Así que en este momento los candidatos pueden jugar con las dos cosas. En primer lugar, con la razonabilidad meridiana del elector, porque algo que es saludable y que veo de estas elecciones, Bolívar, es que los ecuatorianos cada vez estamos analizando más los planes de trabajo, ¿sí? Más los planes de trabajo. Ya no nos vamos de ese voto político y está muy bien. Eso es saludable. Y por otro lado, el sentimiento correísmo-anticorreísmo. Esos son los dos fenómenos que se van a poner de manifiesto fuera de las estrategias que podamos ver para la segunda vuelta electoral, como por ejemplo la visibilidad de la vicepresidenta, de la candidata a la vicepresidencia Abad, lo que pueda hacer Andrés Arauz, y esa confrontación de ideas en cuanto al debate programático que puedan tener los candidatos. Estamos dialogando con Esteban Ron, constitucionalista, también analista electoral, para quienes nos sintonizan por radio. Esteban, interesante el análisis como siempre. Ahora, partiendo de ese mismo voto de indecisos y ahora comparando con el tema del debate, porque señalan muchos que el debate también fue muy decisivo, ¿no? Sobre todo porque aparece, como usted ya lo escribió hace un momento, a un joven formal, con respuestas inmediatas. Cuando se hablaba de números, bueno, algunos le critican que no coincidían tanto los números que puso a consideración, pero en todo caso se nota sí conocimiento. Mi pregunta es, criticaron el debate, la metodología, el formato. Creo que para este segundo debate deberían pulir, mejorarlo y permitir que ahora estos dos actores nos expliquen cómo, no qué, el cómo, Esteban, su criterio. Definitivamente, yo creo que la pauta que marca el debate de la primera vuelta a través de la actuación de los moderadores y la metodología dudo mucho que se cambie, pero esa actuación de los dos moderadores a través de las cuales se les cerraba los micrófonos a los candidatos que se salían de la línea o del debate de propuestas ya marca un antes y un después en el debate político ecuatoriano, ¿sí? Vimos que, por ejemplo, Luisa González fue frenada de raíz con los ataques, ¿sí? Así que, en primer lugar, el debate ya no va a ser sobre ataques, va a ser de discusión de ideas, pero lo que tú dices es muy acertado, Bolívar, el cómo, ¿sí? La justificación sobre la base de un antecedente de manejo de datos, que eso es lo que hizo Daniel Noboa, se van a ejecutar. Por la dispersión de candidatos, recordando un poco lo que se hablaba del debate, no se debatió mucho ideas, pero veíamos que Daniel Noboa manejaba data de fuente ecuatoriana y de fuente internacional. Por ahí, en las repreguntas, por la dispersión que se dio, no pudo contestar el cómo él iba a hacer plausibles sus propuestas, ¿sí? Mientras que Luisa González empezó con una dinámica de ataque, luego propuso, pero tampoco llegó al cómo. Así que el debate para segunda vuelta, con un afinamiento de temas, ¿sí? Con una profundidad de preguntas, porque esta vez las preguntas tienen que ser más profundas, va a exponer el conocimiento de los candidatos del análisis situacional del Ecuador. Y el debate nuevamente va a ser decisivo. En el caso de Daniel Noboa, después de la polarización correísmo-anticorreísmo, para decir, ratifico mi voto por él de las personas que no votaron por él, ¿sí? En cambio, en el de Luisa González sí se puede dar una merma de esas personas que se inclinaron hacia ella de una u otra manera, que no devenían del proceso histórico de la Revolución Ciudadana y que podría movilizarse esa votación. Creo que ese es el diagnóstico en cuanto al debate, Bolívar. Mi querido Esteban, gracias, Bolito. Sí, rápidamente, dos preguntas para seguir con la dinámica y tenemos que preguntar. La gente ya está haciendo cálculos como que esto fuera matemáticas, ¿no? A ver, si sumamos a Daniel Noboa,
Construye y Sumamos, la lista 6, que no sé con cuál se va a decantar, y tal, y Otto, ya está ganada la elección. La elección no se gana así, todo vuelve a foja cero, esto vuelve a cero y arranca. ¿Estamos en lo correcto, mi querido Esteban? A ver, como que a foja cero no volvemos, ¿Ya? Eduardo, no volvemos. Ya tenemos un voto sólido de dos candidaturas, ¿sí? El correísmo, la Revolución Ciudadana tiene un voto duro y en este momento Daniel Noboa está recibiendo una votación dura de las personas que confiaron en él y que van a ratificar, ¿sí? Entonces, digamos que a segunda vuelta los dos candidatos entran con un voto duro, Ok. ¿sí? Un voto no cuestionado. Esa es la capitalización del voto de Daniel Noboa como candidato. Pero Esteban, pero a ver, entonces sumemos, siguiendo tu inteligente reflexión, el voto que no va a decantarse por la Revolución Ciudadana es el de Construye. El voto de Fernando Villavicencio, ese voto sí no va a decantarse Entonces, ¿podríamos quizás incluir ese y dejar a los otros en libertad o estoy equivocado? A ver, las últimas manifestaciones, de hecho, Eduardo, del día de hoy en la mañana de Construye, señalan que sus votos jamás irán a la Revolución Ciudadana. Ahí hay una ruptura, pero que todavía no apoyan la candidatura de Daniel Noboa porque tienen que analizar las propuestas que hagan esta segunda vuelta, ¿sí? ¿Qué nos deja eso? Un margen de volatilidad electoral. Sabemos que el voto de Construye no se va a decantar en Revolución Ciudadana, pero también se puede hacer un llamado al nulo o al blanco si las propuestas de Daniel Noboa no comulgan con su percepción de Estado, ¿sí? Recordemos, Eduardo, que tenemos la opción del nulo y el blanco. Sin embargo, lo que decíamos con Bolívar, hay un sentimiento exacerbado en este momento en el electorado, ¿cierto? Y ese voto de Construye, por ejemplo, podría decantarse mayoritariamente en Daniel Noboa. Yo creo que sí, definitivamente, pero no va a ser absoluto, no va a haber el endoso total de votos. Ahora, me parece muy claro y coincido. Salgo de, el debate es el 1 de octubre, el 1 de octubre dice el calendario electoral, y lo que dices es muy real, va a ser otro tipo de debate, ¿no? El que pasó, ya lo comentaron, ¿para qué seguir hablando de lo mismo? Ahora viene una pregunta respecto, ayer conversábamos en el programa y en mediodía con Roberto Gómez, ex legislador que es compañero de trabajo de nosotros, y me hacía ver algo interesante para el nuevo gobierno. El año 25, perdón, el año 24 es el último gobierno, el último año de este periodo y es el primero del gobierno que inicia. Es decir, realmente es como raro, ¿no? Es como confuso para la gente. El último año de este periodo de gobierno es el año 24, ¿ya? Entonces, para hacer reformas, por ejemplo, la electoral, tú eres un experto, ya no se puede hacer reformas electorales porque el gobierno entra en diciembre, en febrero es la elección o en enero ya no tiene forma. ¿Qué es lo que tiene que hacer con una asamblea en la que dicen que hay muchas leyes que pasaron el segundo debate, que estaban por incluirse, entre ellas una muy interesante, nos comentó Marco Molina, Luis, a ti y a mí una tarde, por ejemplo el tema de la salud mental, entre otras. Daniel Noboa nos dijo que él había en su comisión, cuando era presidente de la Comisión Económica, que había entre 11 y 12 leyes que estaban listas también. ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Se debe consolidar una mayoría antes de, o buscar una mayoría gubernamental afín, o buscar una mayoría legislativa en pro del Ecuador, para que por lo menos 90 días no tengan, el que gane solo se dedique a legislar en favor de la patria? ¿Se podrá hacer eso, Esteban Ro? A ver, tenemos que hacer un análisis de los diferentes tipos de ley. Daniel Noboa en este momento tiene un bagaje de sus labores como asambleístas y sí lo ha anunciado. Él al menos presentó 10 proyectos de ley, inclusive el Observatorio Legislativo así lo corrobora. Pero hay que ver si es que esas leyes son realmente prioritarias. En primer lugar, en el caso de que tengamos a Daniel Noboa en la presidencia y una mayoría correísta, el primer consenso que se tiene que hacer es respecto de la agenda, ¿sí? Antes de entrar con esa pateada de tablero que intentó, por ejemplo, el presidente Lasso, al mandar los proyectos de ley económica urgente, ¿sí? Sin haber consultado, sin haber movilizado y además sin ver el comportamiento de la Asamblea. En primer lugar, hay que ver eso.
un consenso inicial sobre la base de la agenda, que es lo que necesitamos en Ecuador. A mí, por ejemplo, una ley fintech en este momento no me va a servir, yo necesito otro tipo de agenda. Consolidada la agenda entre, digamos que es Daniel Noboa, ya estamos en la hipótesis de que Daniel Noboa sea el presidente de la República, consolidada la agenda prioritaria, empezar a ver y canalizar cuáles son las leyes urgentes. Hay la válvula de las leyes económico urgentes, ¿sí? Entonces, ver si efectivamente, por ejemplo, el tema de la reducción de impuestos, la redistribución del rédito tributario y demás, ver por ahí una ley económica urgente. Segunda cosa, el tema de las leyes de reinstitucionalización estatal creo que pasan a un segundo plano. En este momento son leyes emergentes que podrían darse en virtud de las necesidades. Por ejemplo, el tema de seguridad interna, ¿sí? La ley de seguridad pública y del Estado, Eduardo, es una ley que en este momento es prácticamente inaplicable por su caducidad histórica. Entonces, eso es otro tema. ¿Qué pasa con el tema del empleo, por ejemplo? El proyecto de la formalización de empleo, del paso de la informalización a la formalización o de emprendimiento que cae dentro del aspecto económico urgente. Entonces, ese manejo secuencial para formar al menos algo que favorezca a los ecuatorianos va a ser en virtud de una agenda. No digo de la profundidad, porque eso es aspirar mucho de lo que puede pasar, pero de la agenda. Daniel Noboa, en el caso de ser presidente, va a tener que necesariamente consensuar, ¿sí?, sobre la base de la agenda. ¿Qué pasa si Luisa González es la nueva presidenta con una mayoría aplanadora en la Asamblea Nacional o las posibles alianzas que puedan existir? No se va a requerir ni siquiera de esa agenda, sino que pueden ser estas leyes plumazo, es decir, firmo la ley económica urgente y a los 15 días tenemos ley. Eso sería, en primera instancia, las de reforma institucional, muy complejo, porque son leyes de carácter orgánico que el propio debate legislativo exige un tiempo de entre 11 y 14 meses, ¿sí? Y algo que es sumamente trascendental, Eduardo, y que yo lo he dicho en otros medios de comunicación y demás, ahora que tenemos asambleístas ya electos y que ya se ha jugado con los escaños y prácticamente tenemos una configuración, todas esas leyes que fueron ofrecidas en campaña tienen que llegar al día de la posesión listas y redactadas para que empiece un análisis de producción legislativa prácticamente inmediato. Por ejemplo, el asambleísta más votado en este caso en la jurisdicción nacional, Patricio Carrillo, ¿ya? El segundo, perdón, había propuesto al menos 3 ejes de leyes que tienen que ver todas con seguridad del Estado. Ahora sí, que las redacte y las ponga de manifiesto. La ley de seguridad nacional y la de inteligencia son las que se me vienen a la mente. Las económicas dejen a las personas que tienen el análisis económico exclusivo con consolidación de la presidencia, porque ahí sí es un eje que tiene que ser consensuado entre ejecutivo y legislativo. Las de carácter social que son emergentes en el ámbito del empleo, también se tiene que llegar ya con ese estudio. Esa es la única manera en la cual puede haber producción legislativa. Si no, la Asamblea Nacional se quedará nuevamente sin una producción legislativa de profundidad y en segundo lugar sería un órgano coyuntural de fiscalización. Mi querido Esteban, agradecerte tu amabilidad y tu gentileza para I99 con el programa Diálogo. En nombre de todos nosotros te mandamos un abrazo y siempre es un gusto conversar contigo. Te agradecemos tu gentileza y esperamos volverlo a hacer muy pronto. Muchísimas gracias. El gusto es mío, Eduardo. Saludos a ti, a Bolívar y a Luisa. Muchísimas gracias. Tengas buena mañana. Gracias, muy Esteban. Bien, igual. Muy bien, muy claro, Esteban Ron, Luisa. Sin duda. Todo muy bien. Muy bien, amigos, son las 10 de la mañana con 1 minuto, Luisa. Nos vamos a despedir.